De acuerdo con Bentley, en el capítulo Comedia de la vida del drama, la diferencia esencial entre comedia y farsa no radica en la ausencia de agresión, sino en su tratamiento ético y estructural. La comedia, aunque incorpora elementos farsescos, opera sobre una sinestesia antitética, lo subterráneo y lo eruptivo. En la farsa, lo subyacente es una agresión irreflexiva que busca el placer inmediato del golpe. En cambio, en la comedia, esa energía adquiere una modulación consciente, respaldada por la convicción de estar en lo cierto. Esta dimensión se manifiesta en La Tempestad, entendida como una comedia de regulación teocéntrico-monárquica, donde el orden moral se articula en torno a una tríada jerárquica: Dios, Rey, Padre. Tal regulación se evidencia en la escena del banquete, acto tercero, cuando Próspero, mediante el artificio metateatral de Ariel, dispone la revelación del arrepentimiento de sus enemigos. Ariel, transformado en arpía, hace desaparecer el banquete y denuncia la usurpación de Próspero, mientras éste declara tenerlos en su poder y dejarlos en crisis. La agresión no es vindicativa, sino instrumento de corrección moral. La fuerza del sabio se subordina a la conciencia de lo justo. En el acto quinto, Próspero, luego de que su fantasía, entendida como plan, se encamine hacia su fin, pronuncia: aunque con sus maldades me han herido muy hondo. Es una oración concesiva donde la conjunción atenúa la relación entre las proposiciones. Es un punto de inflexión, porque el personaje no es indiferente ante la traición y es allí donde se vuelve reflexiva, se refracta sobre sí misma. Ello corresponde a una sensibilidad donde no es pérdida de raciocinio. Tal como afirma: sin embargo, decido con la noble razón contra mi furia. Aquí se relaciona con la comedia adulta, como lo denomina el autor, ya que la furia corresponde a la hostilidad infantil. Este pasaje aglutina el sentido teocéntrico y jerárquico, ya que el orden divino y político se restablece cuando el gobernante, movido por la compasión, renuncia a la venganza y restituye la armonía. La renuncia de Próspero a su hechizo implica una doble liberación, de sus enemigos y de sí mismo, al liberarse de la amargura que lo retenía en el resentimiento. La comedia supone una insinuación del dolor, las apariencias deben mantenerse, y lo elude o lo transforma en superación ingeniosa. Tanto la comedia como la tragedia emergen del sufrimiento, pero lo procesan de manera distinta. En la tragedia, el miedo deviene reverencial. En la comedia se transmuta en regocijo mediante el disimulo. En la intriga paralela, la conjura de Caliban con Trínculo y Estéfano subvierte la lógica trágica del sufrimiento. La servidumbre de Caliban, que en otro contexto sería motivo de patos, es una rebelión engañada, ya que se vuelve una borrachera grotesca. La comedia disimula el dolor a través del ridículo, y así el sufrimiento se transmuta en regocijo cósmico. El autor cómico parte del sufrimiento y culmina en la trascendencia del júbilo, radicando en un principio heurístico, el autoconocimiento. Este axioma se evidencia en La Tempestad, acto 1, escena tercera, cuando Próspero revela a Miranda su verdadera identidad. Ella, nesciente de su origen y del rango de su padre, encarna el error de las identidades, pues coexisten la ilusión de saberse a sí misma y la del naufragio que hasta entonces había creído cierto. La creación en el acto de representar es la poiesis teatral. La comedia ridiculiza la falta de autoconocimiento mediante procedimientos irónicos o dualistas. El ingenio y el humor, heredados de la tradición latina, no son excluyentes, sino complementarios, imbrincados en una dialéctica cósmica donde lo frívolo encubre un significado terrible.
Sobre la noción de romance y lo terrible, desde el principio Próspero le encomienda a Ariel que actúe. Espíritu, ¿ejecutaste bien la tempestad que te mandé? El verbo inglés to perform implica no solo ejecutar, sino también representar, como si el naufragio hubiera sido una puesta en escena del mago interpretada por Ariel. De este modo, lo terrible se revela como una ilusión teatral dentro del teatro. El caos es un artificio al servicio del orden moral. La tempestad se asemeja a una comedia romántica donde las contradicciones se consolidan como realidad o ilusión. La renuncia final de Próspero a su poder mágico marca el retorno de lo sobrenatural a la fragilidad humana. Lo decisivo ocurre cuando se dirige al público y le pide que lo libere con ayuda de vuestras propias manos. En ese momento, la ilusión teatral se confunde con la realidad del espectador. El mago y el dramaturgo se funden en una misma petición. Así, la comedia moral de Bentley tiene correlato estético en la comedia férica de Pavís, donde el orden y el caos no solo se representan éticamente, sino en lo maravilloso como principio estructurante de la acción, en donde lo teocéntrico se transfigura en una predominancia de lo mirabilis, pues en diálogo con el tríptico de Mirabilia de Legoff se distinguen tres modos de lo extraordinario: lo miraculosus, maravilloso cristiano; lo mirabilis, maravilloso precristiano; y lo magicus, práctica de la magia. En la tempestad, lo miraculosus, la intervención providencial de Dios, aparece menos presente que lo mirabilis, donde el asombro surge de la naturaleza misma. La providencia aparece en la obra una confusión hierática, propia de la cosmovisión isabelina, entre esta voluntad providente de lo miraculosus y un elemento de lo mirabilis precristiano como la astrología, conforme a la cual los designios irreductibles de Dios, emanados del primum mobile, aparecen intercedidos por el espacio. En la obra, los dioses que sí tienen injerencia en la realidad efectiva son los paganos, y los intermediarios no son santos, sino daemon o espíritus, como Ariel. Por ejemplo, cuando se dice: los relámpagos de Júpiter parecían asediar al poderoso Neptuno. Aquí se evoca a los dioses romanos en relación con su ámbito de acción dentro del mundo natural, mediante prosopopeyas que reflejan el carácter humano de la naturaleza y análogamente al revés. De este modo, la naturaleza se vuelve sobrenatural al ser deificada y lo sobrenatural se naturaliza al encarnarse. En este sentido, Próspero identifica el estado de maravilla de Alonso y compañía con el desengaño de la realidad, como si hubiese una decisión ontológica de lo maravilloso y preternatural con la naturaleza. Prosiguiendo con la paganización, la mascarada del acto cuarto, escena 1, propone una suspensión de la ley física. Miranda y Fernando presencian un espectáculo prodigioso sin racionalizarlo. Pavís denomina esto maquinaria escénica, un artificio que provoca asombro visual, una experiencia de lo mirabilis. Las deidades agrícolas, Iris y Ceres, restituyen el orden fecundo de la naturaleza, simbolizando la reconciliación entre lo divino y lo humano. En cuanto a lo magicus, remite a Próspero y Sícorax, extremos del poder sobrenatural. Concebido con neutralidad axiológica, lo magicus de Próspero combina fines benéficos y punitivos, conjura tempestades y corrige mediante ardides, pero también castiga, como al hostiar a Calibán con perros espectrales o calambres. Sícorax, bruja de Argel, es su reverso oscuro. Aunque nunca aparece conjurando, se la recuerda como demoníaca, asociada a lo magicus. Ambos comparten la misma fuente, lo magicus como energía cósmica neutral. Calibán encarna la frontera entre ambos mundos, siendo simultáneamente víctima y producto del poder mágico. Aunque la usurpación efectiva opera principalmente en la deposición del ducado, su potencia motriz se despliega en distintas usurpaciones, urdiendo un entramado textual que tiene por principio el libre albedrío, consubstancial a la cosmovisión isabelina. Las usurpaciones orbitan concéntricamente en la abolición, y en su ausencia, de Próspero. Su hermano Antonio estima justificado el destrono y posterior destierro,
usurpación del poder y del suelo natal, puesto que el entonces duque descuidaba los asuntos públicos. La cuestión principia con el dominio de la magia como una imposición volitiva que se imprime en el ordo naturalis y en la incuria política de Próspero, esto es, en su falta de voluntad para ejercer el poder ducal. A propósito del mencionado orden natural, ligado a la gran cadena del ser y en relación con esta reyerta política, se presenta una homologación del desorden. Por un lado, a Próspero le es arrebatado el ducado por concentrarse en la magia, y por otro, este desorden político conduce a la conjuración de la tormenta, manifestado como desorden de la naturaleza. Además, tal como le repone Gonzalo al rey Alonso, "It is foul weather in us all, good sir, when you are doughty". Se identifican los embates del clima con los conflictos intestinos del reino. Próspero no representa el tipismo isabelino meramente por su afección a la magia, sino también por su condición de usurpado por Antonio y de usurpador. En el primer caso, el desorden político parece dar pábulo a la latente ansia de ordenar, abrigada por Próspero. La usurpación de la libertad se manifiesta en su vínculo con Calibán y Ariel, pues estos se hallan igualmente bajo el virtual yugo uncido por Próspero. Ariel, quien había sido confinado en la oquedad de un pino, pasa a ser esclavizado. Lo mismo sucede con Calibán, salvo que éste sufre una usurpación adicional, producto de una usurpación potencial que intentó actualizar, el desfloramiento o usurpación de la virginidad de Miranda. Esta usurpación adicional es el destierro dentro de los lindes de su isla nativa. Es de esta manera que Próspero, pese al destierro y al destronamiento, encuentra una tierra en la cual es entronado y, casi vindicativamente, usurpa la voluntad y el suelo del isleño. Sobre la condición de usurpador de Próspero respecto de Calibán, y en relación con la cosmovisión isabelina, Próspero presenta un dualismo entre los asuntos mundanos y los transmundanos, equiparable al del topos noetos y el topos aistetos. Se debe a esto el trato desdeñoso de Próspero hacia Calibán, a quien se ubica eslabonado junto a las bestias en la gran cadena del ser, además de ser relacionado con la terrenidad y contrastado con el aspecto espiritual y etéreo que remite a la quinta esencia que se encuentra por encima del mundo sublunar y de la general mundanidad a la cual se liga Calibán. El hecho dramático de usurpación potencial es claro. Tras naufragar, los potentados de Nápoles reposan dejando despiertos solo a Antonio y Sebastián, acto 2, escena 1. Antonio, como personaje arribista, interpreta la coyuntura como oportunidad. Sin embargo, Antonio no lo provoca con miras de restituir el orden, sino por la halagüeña merced de una conveniencia. La escena culmina con las espadas blandidas en derechura a los inermes durmientes, hasta que Ariel los despierta y frustra el atentado. La cosmovisión isabelina concibe el mundo como un continuum jerárquico, del creador al rey, de este a los estamentos sociales y hasta los degradados brutos. Quien regenta la tierra en su plano correspondiente con quien lo hacen los cielos es por ello sacramental. De ahí que Antonio no sea un mero conspirador pragmático que ambiciona el poder desatendido de la moral, sino que es, a ojos isabelinos, un actante del desorden ontológico. Por otro lado, en lo tocante a la usurpación de la vida de Gonzalo, esta se produce conforme a la planificación artera del hermano de Próspero, con el objeto de burlar una posible delación que peligre la intriga y la consecuente coronación de Sebastián. No obstante, nuevamente, esto tiene lugar por la ambición de Alonso y no para evitar el cundir del desorden político que podría comportar la acusación del magnicidio. Este, entendido en términos simbólicos, es la eliminación del contrapuesto discurso igualitarista de Alonso, según el cual es dable un ordo naturalis sin una gran cadena del ser aplicada al cuerpo político. Esto se manifiesta, por ejemplo, en la siguiente enunciación: todo en mi república sería al revés, ni habría nombramientos de magistrados, no habría ricos ni pobres ni otras servidumbres. Sin embargo, no abandona la gran cadena del ser, sino que sí renuncia en su utopía a la fusión de este concepto isabelino como ordenadora del microcosmos del cuerpo político, pues repone que gobernaría con tanta excelencia que eclipsaría a la edad de oro.
En La Tempestad, la conspiración de Caliban con Stefano y Trínculo constituye una usurpación paródica dentro del orden jerárquico de la cosmovisión isabelina. Según esta concepción, cada ser ocupa un lugar fijo en la cadena del universo, desde Dios hasta los minerales, y alternar tal jerarquía implica una transgresión del orden natural. Caliban, situado entre la bestialidad y la humanidad, pretende apropiarse de la isla y subvertir la autoridad de Próspero, quien ocupa el ápice de la humanidad por su conocimiento y poder mágico. Fila sus apetitos burdos, pues ignora los saberes que los libros de Próspero. Caliban alimenta la fantasía de que el animal supera al hombre. Representa a la bestia indócil que no puede educarse. Me enseñaste el lenguaje y el provecho que obtuve es que sé maldecir. Pese a los intentos de Próspero por enseñarle el lenguaje, su naturaleza viril lo conduce por los apetitos, traducidos en actos como el intento de corromper el honor de Miranda. Su rebelión carece de la gravedad política de la usurpación de Antonio. Es grotesca, infantil y cómica. La alianza con Stefano y Trínculo, igualmente inferiores, transforma la usurpación en farsa, pues prevalecen la hostilidad y la venganza, no la mesura. Caliban halaga a Stefano llamándolo grandeza para manipularlo, lo que evidencia la degradación paródica del poder. Shakespeare, mediante esta inversión, muestra que la ambición resulta absurda cuando proviene de quienes no pueden trascender su condición. No obstante, también Próspero aprende que el hombre no puede librarse del Caliban interior, de su elemento bestial. De acuerdo a la cosmovisión isabelina, el universo se divide en lo sublunar, donde los elementos están mal mezclados y sujetos a corrupción, y lo supralunar, puro y armónico. Ariel, espíritu aéreo, representa ese plano superior. Actúan los elementos afines, aire, agua, fuego, y su música simboliza la pureza de lo que está lejos de la tierra. Su melodía, escuchada por el rey de Nápoles, parece celestial, cuanto más distante de lo terreno, más pura. Ariel encarna la armonía y la obediencia, mientras Caliban representa el caos, la mutabilidad y la corrupción. Así, ambos figuran los extremos de la cadena del ser, el aire puro frente a la materia impura. En este sentido, la rebelión de Caliban es una parodia del orden cósmico y político. Al intentar subvertir las jerarquías, rompe la armonía del universo y evidencia que el desorden proviene de la confusión de naturalezas. A partir del ensayo Caliban de Roberto Fernández, es posible indagar acerca de los orígenes del nombre Caliban. Este es un anagrama formado por Shakespeare a partir de caníbal, una expresión que refiere a su sentido de antropófago. Asimismo, este término proviene de Caribe. Los caribes, antes del advenimiento de los europeos, a quienes ejercieron resistencia, eran los más batalladores habitantes de las tierras. De hecho, en el diario de navegación de Cristóbal Colón aparecen las primeras menciones europeas de los hombres que servirán de material para el símbolo de aquel caníbal. El autor muestra que en los textos de Colón hay dos retratos antagónicos del habitante del Nuevo Mundo. Por un lado, el taíno, descrito como pacífico, manso, temeroso. Por el otro, el caribe o caníbal, representado como bestial, salvaje o antropófago. La deformación de su nombre indica una raíz mítica, ya que desde su condición nominal, los caracteres de su figura son comprendidos desde un imaginario renacentista y medieval, heredado de la mitología grecolatina, el bestiario medieval, Marco Polo y las novelas de caballería. La línea utópica se nutre de uno de los más difundidos trabajos europeos, el ensayo de Montaigne de los caníbales, 1580. Allí se presenta a aquellas criaturas que conservan virtudes vigorosas y naturales, útiles. Caliban, caníbal, es un esclavo salvaje y deforme, nombrado bajo injurias. Shakespeare lo diseña como la otra opción del incipiente mundo burgués. En cuanto a la visión
utópica, esta es expresada por Gonzalo, el armonioso humanista, como lo denomina Fernández, precisamente cuando los enemigos de Próspero, diseminados por la isla, el consejero observa: de poder cultivar esta tierra, mi señor, acto 2, escena 1, la oración expresa dos sentidos: tener o plantar, pero también colonizar. El discurso de Gonzalo sobre su comunidad ideal sigue la línea teórica del pasaje sobre los caníbales de Montaigne. En su parlamento imagina una sociedad invertida, sin tráfico ni magistratura, sin letras ni jerarquías, sin propiedad, metales ni cultivos, donde todos los hombres serían ociosos, las mujeres castas y puras, sin soberanías ni divisiones. Esta Arcadia ideal, más que una utopía realizable, condensa la nostalgia europea por una pureza natural perdida, que al mismo tiempo justifica la mirada condescendiente hacia el otro. La visión idílica se relaciona con la versión degradada que propicia el colonizador del hombre al que coloniza. El usurpador es quien nos unifica, quien explica al Caribe desde su bestialidad sin remedio. Lo que no logra explicar es por qué, aún antes que el temido Caribe, fue también aniquilado el pacífico y apacible Arahuaco. Shakespeare verifica que ambas maneras de considerar lo americano, lejos de ser opuestas, pueden reconciliarse: presentar al hombre concreto como un animal, robarle la tierra y esclavizarlo para vivir de su trabajo. Desde una mirada decolonial, Caliban es el habitante autóctono, quien es expulsado de su isla y sometido como esclavo. Por Sicórax, mi madre, me pertenece esta isla, y tú me la arrebatas. Al llegar me tratabas con respeto y caricias, te amaba y te mostré todas las cualidades de aquí, las fuentes frescas y los pozos salobres, lo estéril y lo fértil. Próspero se apropia de ese territorio y de sus recursos naturales para su propio beneficio. Coloniza mediante el lenguaje y la magia. Su saber foráneo, símbolo del conocimiento europeo y de la racionalidad técnica, le permite construir un orden de dominio que se presenta como civilizador, pero que en realidad oculta una relación de explotación y sometimiento. Próspero anula la declamación de Caliban, lo que atenúa la supresión del discurso del colonizado. La imposición de una lengua frente a la abolición de su dialecto vernáculo es un rasgo colonialista que subraya la diferencia entre la lengua culta y la bárbara. Próspero advierte a su hija Miranda que no podrían prescindir de Caliban. De él no podemos prescindir, nos hace el fuego, sale a buscarnos leña y nos sirve a nuestro beneficio. Acto 1, escena 3. Este fragmento, citado en el ensayo de Fernández, funciona como una visión utópica. Sin embargo, es posible vincularlo con el discurso de Gonzalo. Mientras él sueña con una sociedad sin jerarquías ni explotación, Próspero organiza la isla en torno a la subordinación de un esclavo obligado a servir. Gonzalo, que encarna al humanista renacentista, y Próspero conforman los discursos de la conquista de la América hispánica. La mitificación de la isla permite que Shakespeare articule simultáneamente dos visiones del mundo nuevo: la utópica, expresada por Gonzalo, y la colonial, encarnada en Próspero. Este contraste subraya la tensión entre idealismo humanista y pragmatismo colonial, mostrando cómo la utopía puede existir solo en el plano de lo quimérico, desde la beta de Cristóbal Colón, quien creyó reconocer en las aguas del Orinoco uno de los ríos del Jardín del Edén, mientras la realidad histórica impone relaciones de apropiación. La dialéctica entre Próspero y su siervo muestra que la isla, más que un mero escenario geográfico, funciona como metáfora de América, un territorio rico y fértil, codiciado por fuerzas externas que lo reconfiguran a costa de sus habitantes originarios. El autor plantea que asumir nuestra condición de Caliban implica reflexionar sobre nuestra historia desde el otro lado, desde el otro protagonista. El otro protagonista de la tempestad no es Ariel, sino Próspero.
En verdad, no hay una polaridad Ariel-Caliban, ya que ambos son siervos. Ariel, tras cumplir sus tareas, manifiesta su anhelo de libertad, pero Próspero lo reprende, recordándole su pasado de encierro y sufrimiento, de cual él mismo lo liberó. Le recuerda que sus lamentos conmovían incluso a los lobos y que solo el arte pudo abrir el pino que lo aprisionaba. Ariel, liberado del momento, queda sujeto a otra forma de servidumbre, la obediencia intelectual y técnica. Su subordinación es espiritual, pues ambos personajes son sometidos al hechicero, pero de formas distintas. Ariel extrae de él sus saberes técnicos de sus artes y es dominado en lo intelectual. Caliban, por su parte, es necesario desde la fuerza, por ello su relación es subversiva, porque no consolida los conocimientos de Próspero y maldice desde su lengua, sin adaptarse al idioma del colonizador. En definitiva, la tempestad trasciende la alegoría insular para devenir en una meditación sobre el poder, la lengua y la historia. En el vínculo entre Próspero y Caliban se cifra el código de la dominación colonial, pues el conocimiento es utilitarista y la palabra conforma el arjé como forma de conquista. La utopía de Gonzalo frente a la praxis de Próspero revela la distancia entre el ideal humanista y la realidad de la colonización. Si es asumida la condición del exiliado de su polis, implica reconocer en esa figura degradada y colonizada la pérdida del lenguaje propio y la historia narrada por otros. La isla, finalmente, se erige como un emblema de América, un territorio desde la subversión de Caliban encarna la persistencia de una tierra y de una voz expoliadas.